Bueno chicos, ni yo sé cómo voy a llamarle a este video. Realmente quisiera simplemente comentarles una reflexión a partir de algunas cosas que he estado pensando respecto a lo que ha ido pasando con todas estas conversiones de famosos youtubers al catolicismo que antes eran protestantes y ahora son católicos. A partir de eso, hace mucho tiempo, por ejemplo, conocemos el caso de Santiago Alarcón, que participó aquí en el canal y que en efecto no me pareció nada del otro mundo su anuncio. Ahora bien, ayer un amigo de Argentina, Ezequiel, a quien le mando un gran abrazo, hermano, me compartió un video de cómo un amigo de Santiago, que entiendo yo es colombiano, Jonathan Murcia, si no estoy mal, hizo un post hablando o haciendo una crítica, creo, supongo, algo así, a esta situación de apologistas, entre comillas, según él, que se pasan al catolicismo. En efecto, creo que fue una muy mala crítica, desde ya tengo que decirlo, sobre todo porque hace varias presuposiciones muy aceleradas, sin suficiente evidencia o sin argumentar de la forma adecuada. Quédate hasta el final, déjame comentarte qué pienso yo de todo lo que ha estado pasando, porque quizá puedas tener algo de guía en esto. En primer lugar, las múltiples conversiones de youtubers al catolicismo, y youtubers protestantes cristianos al catolicismo, ¿no? Todo esto ha generado una avalancha de situaciones bastante fatídicas, sinceramente. Encuentro que pastores cristianos le dedican videos a Santiago Alarcón, a todas estas personas y les dedican horas y horas de tiempo para hablar en contra de eso. En efecto, pueden hacerlo. Nadie dice que no puedan hacerlo. Pero mi problema está en cómo se están haciendo estas críticas. De hecho, muchas críticas al catolicismo están bastante mal fundamentadas porque el mismo protestante ni siquiera conoce el protestantismo. Y al no conocer su propio credo, no entiende el credo de otros. De allí que sea tan importante tener en cuenta que si no conoces tu propia doctrina, ¿qué te vas a poner a criticar la del otro? Eso es bastante importante, porque solo vas a hacer que los cristianos que somos protestantes quedemos en ridículo, literalmente. Me preguntaría, ¿el protestantismo, por ejemplo, es la verdad? ¿El catolicismo es la verdad? Yo diría que no, la verdad es una y es Jesús, pero tanto el protestantismo como el catolicismo son cosmovisiones que buscan expresar dicha verdad encarnada en Cristo Jesús. Desde mi posición, creo que el catolicismo y el protestantismo comparten lo que conocemos como el mero cristianismo. Existe Dios, Dios es trino, los milagros son posibles, el Espíritu Santo hace obras reales y Jesús resucitó entre los muertos. Creo que ese mero cristianismo lo compartimos con los católicos, con los protestantes, con los luteranos, con, por ejemplo, algunos calvinistas. Si el mero cristianismo nos une, lo demás debería ser periférico. No deberíamos ponerle tanta atención a algo que en efecto no cambia las reglas del juego. Por ejemplo, y en esto quiero hacer una crítica directa a mis hermanos protestantes. Y es que nos hemos vuelto tan expertos en defender y articular argumentos en contra de las cosas periféricas de nuestra fe que en todo caso nos hemos vuelto casi que inútiles en el centro de la fe, o sea, en el mero cristianismo. Nos hemos vuelto buenos para decir si los tatuajes son o no cristianos, si está bien o mal comer cierto tipo de comida, si está bien o no tomar una cerveza que otra, si está mal o no vestir de una forma adecuada, si está bien o no escuchar uno u otro tipo de música. En eso nos hemos vuelto tan impresionantemente buenos. Vemos a los demonios colgados en las luces, vemos al diablo en todo y en eso nos hemos vuelto expertos. Pero en el mero cristianismo no. Encuentro muchos cristianos que no saben defender la existencia de Dios, la doctrina de la Trinidad, la importante visión de el Jesús histórico y su resurrección de entre los muertos. El cristiano protestante de hoy no logra articular una buena defensa a partir del mero cristianismo, pero sí lo hace a partir de periferias de la fe, que en efecto no alteran el plan de salvación. Por ejemplo, si alguien quisiera o no tatuarse su cuerpo, puede igual y ser salvo. El tatuaje no le quita salvación,
religión no le pone salvación. Ahora, en relación a esto que acabo de decir con respecto al catolicismo, creo que el catolicismo en efecto tiene muchos problemas. William Lane Craig lo ha dicho. El culto, por ejemplo, o la devoción a María, o la creencia de que María es igual de intercesora que Jesús ante Dios Padre, el culto a los santos, que en efecto entiendo que el catecismo como tal no comprende el culto a los santos. No podemos obviar la estética católica inmediata en nuestros pueblos, que en efecto le rinden culto a los santos. En tercer lugar, la infalibilidad papal, que en efecto es un problema unificar la opinión o la interpretación única de la verdad explicada en la Biblia a partir de un hombre. Cualquiera podría decir, por ejemplo, la Biblia fue escrita por hombres, en efecto, pero esos diferentes hombres coinciden con la visión de lo que Dios inspiró a ellos. Pero un solo hombre determinando la doctrina de una iglesia o determinando puntualmente lo que la iglesia debe o no hacer es lo más parecido, por ejemplo, en muchos casos, al peligro que hay frente al totalitarismo, y la historia no lo niega. Europa es el resultado de el problema que hay cuando, por ejemplo, el Papa se une con el Estado y se vuelven una misma fuerza. Europa se alejó de la fe precisamente por eso. La infalibilidad papal me parece a mí un credo bastante difícil de sostener. Ahora, que la autoridad en un grupo específico deba existir, o una imagen que represente puntualmente a un grupo, me parece bastante interesante, bastante plausible. Pero, por ejemplo, si miramos a los cristianos en China que se están convirtiendo al cristianismo, no hay un líder que esté liderando esas masas y aún así están creciendo. Entonces, esta imagen de que el líder, o debe haber una autoridad representativa necesaria para un grupo o un cuerpo religioso, no creo que sirva de mucho. Y en efecto, la creencia de un purgatorio, yo creo que es una creencia que nos aleja del catolicismo. Sin embargo, es algo que podemos hablar internamente. Bueno, y por último, las indulgencias que llevaron de hecho a Lutero a desarrollar sus tesis confrontativas ante el papado y el sistema católico, que recordemos, Lutero no quería eliminar la Iglesia Católica como muchos dicen, sino reformarla. De allí el nombre de Reforma. Ahora bien, este gran panorama que acabo de hablar, muy amplio, nos debería llevar a cuestionarnos muchas cosas. Por ejemplo, si tú eres católico, ¿crees o no que María fue siempre virgen o que tuvo hijos, por ejemplo? Una u otra puede ser una opción muy interesante. Pueda que María nunca haya tenido más hijos que únicamente Jesús, pero usar su perpetua virginidad para justificar la intercesión de María ante Dios y los hombres, al igual que Jesús, es un muy fuerte problema. Porque entonces las mujeres que mueren vírgenes sin ningún tipo de relación sexual durante su vida podrían entonces también optar por ser canonizadas. Y creo que eso no procede necesariamente. Sin embargo, creo que tú puedes creer en eso, o un cristiano puede creer que María mantuvo siempre virgen, y eso en nada debería generar una división entre nosotros. Lo importante es el mero cristianismo, un solo Dios en tres personas que se manifiesta a través del Espíritu Santo y la obra histórica de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Podríamos hablar de los padres apostólicos, podríamos hablar de muchas más cosas, pero este tema de que ahora los protestantes le tiran duro a los católicos y los católicos a los protestantes no funciona, entiendan, no funcionan. Mientras que el mundo afuera de nuestras iglesias se está desboronando cultural, política y económicamente, nosotros nos estamos tirando piedra y estamos más divididos que nunca. Esto debería llevarnos a reflexionar, por favor, llevarnos a reflexionar. Yo, por ejemplo, soy cristiano, soy protestante, coincido con muchas de las visiones de Lutero, con otras no coincido en absoluto, y sin embargo, muchos de mis ilustres profesores, de los que he leído, investigado y busco información, no son protestantes, no son cristianos de la línea, por ejemplo, reformada. Por ejemplo, William Lane Craig podría ser uno de los pocos cristianos
que yo leo de mi propia línea cristiana. Sin embargo, leo a una gran cantidad de autores católicos que me han enseñado muchísimo, muchísimo. Y esto es importante, chicos. Tengan cuidado, cristianos protestantes, llevemos esto a una reflexión y sería, tengan cuidado, cristianos protestantes, porque mientras nosotros hemos dejado el mero cristianismo a un lado y nos hemos dedicado a las cosas periféricas de la fe, el catolicismo al día de hoy, sin criticar directamente sus doctrinas, sigue interesándose por cosas elementales de la vida. Por ejemplo, la batalla cultural, que en efecto no aparece en la Biblia, pero la están liderando. Ellos, como cuerpo religioso, están liderando una batalla cultural. Tengo amigos que están liderando la batalla cultural y son católicos. Son meramente católicos y están liderando esta batalla. Eso debería decirnos a nosotros protestantes algo. Nuestra vida no puede ser solo ir el domingo a la iglesia, que pase el culto y afuera nos quedamos calladitos con miedo de lo que está sucediendo en la cultura hoy. Esto es vital tenerlo en cuenta. Ellos lo están haciendo, mientras que nosotros como que nos estamos reteniendo en su gran mayoría. En segundo lugar, muchos de los hermanos católicos sí que han hecho investigación científica, sí que tienen estudio, sí que tienen interés por conocer el mundo a su alrededor. Pero al protestante le parece estudiar, investigar, educarse algo no solo vergonzoso, tal vez, sino les da pereza hacerlo. Y es que hay que aceptarlo. El protestante no quiere estudiar, no quiere pensar su fe. Mientras que el católico, no lo digo en general, pero pareciera que sí lo hace. Deberíamos tomar de allí lo bueno y dejar de estar dándoles barda por lo que percibimos está mal. Y al final de todos, chicos, miren, de todo corazón, dejen de tirarle barda si alguien se convierte en católico, si alguien se vuelve luterano, si alguien se vuelve calvinista. En efecto, creo que los dilemas teológicos los podemos debatir internamente de forma adecuada, académica si quieren, con alto respeto, pero en este momento lo primero en el mundo es llevar la existencia de Dios en alto, llevar el evangelio en alto, y que ese evangelio produzca frutos culturales, políticos, económicos, todo lo que tú quieras. Porque el mundo necesita esa visión, necesita ese mensaje, más que entre católicos y protestantes nos estemos dando barda todo el día, nos estemos dando leña todo el día. Eso sinceramente no construye a nadie, sino que aumenta el morbo. Los seguidores se suscriben al canal que más morbo levanta. Creo que eso no está muy bien. Así que, en general, yo quisiera pedirle a la comunidad de YouTube, a la poca en efecto que me ve, perdón y disculpas de pronto porque los que practicamos la apologética, aunque no creo que seamos necesariamente apologistas académicamente hablando, pero nos desarrollamos de alguna forma en esto, a veces se nos nubla el entendimiento y la reflexión espiritual y nos llevamos siempre por el impulso del debate, de la argumentación, y se nos olvida esa parte importante de la reflexión espiritual, del callar y escuchar, del ser asertivos y aprender lo más posible de muchas personas. Los quiero, los amo, tengan paz en su corazón, que igual y Jesús viene pronto. Un abrazo.